Hola a todos, bienvenidos a su curso de física. El día de hoy vamos a trabajar con el movimiento circular uniforme. Para poder empezar a hablar del movimiento circular uniforme, lo primero que tengo que saber son algunas propiedades de la circunferencia. Recordemos que el círculo es simplemente la bolita y la circunferencia son las propiedades que tiene ella. No vamos a hablar de todas las propiedades de la circunferencia, sino de dos importantes que vamos a trabajar en este curso. La primera es que de este punto que es el centro de la circunferencia, la distancia a cualquier punto de la circunferencia siempre es la misma. Y a eso es a lo que nos llamamos el radio, primera cosa. Segundo, la longitud que tiene esto es como si yo cogiera la circunferencia y la volviera completamente recta. Eso es a lo que nosotros llamamos el perímetro. Y el perímetro en una circunferencia está dado por 2pi multiplicado por el radio. Es decir, entre más grande sea el radio, pues más grande es el perímetro, y esto pues tiene todo el sentido a la hora de plantear esta clase de problemas. Ahora, un movimiento circular se define como un movimiento que se da sobre una figura circular o sobre una pista circular. Por ejemplo, los motores de los carros se mueven de manera circular y generalmente uniforme. Si vemos un ventilador se mueve de manera circular y también uniforme. Recordemos que ahí se definen algunas velocidades, pero solo en el arranque se maneja algo que no es uniforme, pero luego de que se está moviendo, ya el movimiento como tal es completamente uniforme. Incluso la rotación de la Tierra sobre su propio eje es más o menos circular. Nosotros sabemos que hay unas pequeñas desinencias que no vamos a aclarar acá, pero sí es bueno que lo consulten. Pero en general podemos decir que es más o menos un movimiento circular uniforme, o se comporta como un movimiento circular uniforme. La traslación de la Tierra no, porque esa sabemos que es elíptica, y en los posteriores videos vamos a ver cómo es realmente ese movimiento. Pero también vamos a tener en cuenta lo que es un movimiento circular uniforme. Entonces, en este caso, vamos a decir que un movimiento es positivo cuando este va en sentido antihorario, es decir, que se mueve hacia acá. Si se mueve hacia acá, decimos que es positivo; si se mueve hacia acá, es negativo. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque nosotros recordamos que generalmente este ángulo en el primer cuadrante se define positivo y va aumentando de esta manera. Por eso es importante tener en cuenta eso. Ahora, algunos conceptos importantes a la hora de trabajar un movimiento circular uniforme. Primero, el número de vueltas lo vamos a definir con una n para referirnos a el número de vueltas. Es decir, cuántas vueltas ha dado desde el punto de origen. Podemos asumir el punto de origen de acá, pero en general puede asumirse cualquier lugar como punto de origen. Pero para empezar, vamos a definirlo desde el punto cero. Es decir, si viene hasta acá, aquí sería una vuelta completa. Si gira dos veces serían dos vueltas. Si se viene hasta acá, pues sería media vuelta, y de esa manera pues tener en cuenta eso. Es decir, el número de vueltas es un valor numérico que no tiene unidades. Simplemente decimos dio 6 vueltas, 8 vueltas, 15 vueltas. También podríamos hablar de oscilaciones, 5 oscilaciones, 7 oscilaciones. Todo depende de donde empecemos a manejarlo. Para este caso particular vamos a hablar de número de vueltas, pero también hay que tener en cuenta lo de las oscilaciones para cuando veamos cursos posteriores con temas que tienen que ver con el movimiento circular uniforme, pero son un poco más complejos, como los temas de 11, donde se habla del movimiento armónico simple. Esto es supremamente importante para poder entender el movimiento armónico simple y el movimiento ondulatorio. Ahora, otra cosa que también hay que tener en cuenta es la frecuencia. La frecuencia vamos a manejarla con una F y decimos que la frecuencia, ojo con eso, la frecuencia es la cantidad de vueltas que ella da en un solo segundo. Ojo con eso. Si yo, por ejemplo, doy dos vueltas en un segundo, vamos a decir que la frecuencia de este sería 2, y las unidades de frecuencia son hertz. Matemáticamente podemos expresar la frecuencia como el número de vueltas sobre el tiempo que se haya movido, n sobre t. ¿Listo? Y se define en hertz. Ahora, el periodo. Periodo lo pongo con una T mayúscula para referirnos a que es un tiempo. Y este periodo se define como el tiempo
que se demora en dar una sola vuelta. Es decir, para este caso, ¿cuánto se demoraría en dar una vuelta? Si para dar 2 vueltas se demora 1 segundo, para dar una sola vuelta se demoraría medio segundo, 0.5. Y definimos el periodo como el tiempo que se mueve sobre la cantidad de vueltas. En este caso, recordemos que esta se da en hertz y esta se da en segundos. Esos son los dos conceptos aquí básicos que hay que tener en cuenta a la hora de plantear estos problemas. N, número de vueltas, F, la frecuencia y T, el periodo. Bueno, ya que tenemos claridad sobre estos 3 pequeños conceptos, ahora vamos a hablar del ángulo de barrido. Normalmente, cuando se da un movimiento, se va moviendo un ángulo. Llamemos a ese ángulo el ángulo teta, no, llamémoslo alfa. Llamemos a este ángulo el ángulo alfa. Esa velocidad de barrido, es decir, lo que se está moviendo acá, tiene que ver con, o lo que se le va a llamar como velocidad angular. Como es una velocidad uniforme, podríamos definirla de una forma olímpica o sencilla. Vemos acá teta, de forma sencilla como alfa, el ángulo que se haya movido sobre el tiempo que se haya demorado. Pero una forma mucho más elegante de definir esto es, ¿cómo se define todo este ángulo? El ángulo de 360 grados, recordemos que se define pi, 2pi radianes es igual, bueno, equivalente a 360 grados. Entonces este en el sistema de radianes y este en el sistema de ángulos. Hay que tener en cuenta eso. Acá en el movimiento circular uniforme debemos manejar siempre la calculadora que nos tenga una R que es radianes. No debe estar en G, no debe estar en D, perdón, sino en R, que es los radianes. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Siempre los ángulos van a estar en radianes. Si por ejemplo nos dicen que el ángulo es de 60 grados, pues este valor no nos sirve, sino que buscamos su equivalente. Entonces decimos que 180 grados equivalen a pi. ¿Cuánto vale x? Si hacemos la operación 60 multiplicado por pi dividido 180, y esto nos daría pi sobre 3 radianes. Entonces en este caso el ángulo que definiríamos para ese problema sería pi tercios radianes. Nunca debemos colocar ángulos en grados sino en radianes, así que si nos lo dan en grados es bueno hacer una conversión del problema. Ahora que ya tenemos eso, entonces decimos que la velocidad angular, recordemos, entonces sería el ángulo sobre el tiempo que se demora. Pero entonces, ¿cuánto es el barrido completo? Pues un ángulo completo de 300 sería 2pi, porque es el ángulo completo de 360 grados. ¿Y cuánto se demora? Nosotros sabemos cuánto se demora en dar una vuelta completa. Se demora el periodo, porque recordemos que el periodo se define como el tiempo que se demora en dar una sola vuelta. Es decir, que la velocidad angular la podemos definir como 2pi sobre t. Y recordemos que la frecuencia se define como 1 sobre t y el periodo se define como 1 sobre f, y esos cálculos se pueden hacer con base en las fórmulas que estuvimos trabajando ahora. Luego yo puedo decir que la velocidad angular también se puede definir como 2pi multiplicado por la frecuencia, y las unidades de la velocidad angular van a ser siempre radianes sobre segundos. Estas son las unidades de la velocidad angular. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que un objeto da 5 vueltas en 2 segundos. Determinar periodo, frecuencia y velocidad angular. Entonces empezamos con la más sencilla, el periodo. ¿Cuánto es el periodo? Recordemos que el periodo se define como el tiempo sobre el número de vueltas. ¿Cuánto es el tiempo? Nos dice que son 2 segundos. ¿Cuánto es el número de vueltas? 5. ¿Y cuánto da 2 dividido 5? Nos da 0,4. Entonces decimos que el periodo es 0,4 segundos. Nos piden la frecuencia sería n sobre t. Entonces ¿cuánto vale n? N vale 5. ¿Cuánto vale t? T nos vale 2. ¿Y cuánto da 5 dividido 2? Nos daría 2,5 Hz, porque la frecuencia se define en Hz.
Finalmente, la velocidad angular para este ejercicio sería 2pi por f, puede ser, o 2pi sobre t. Entonces vamos a decir que esto es 2pi por la frecuencia, que es 2,5 Hz. Multiplicamos 2 por 2.5 nos da 5 pi radianes sobre segundo. Y esta sería nuestra velocidad angular. Mire que no hice la multiplicación del pi, sino que la dejé ahí señalada. Simplemente digo que la velocidad es 5 pi radianes por segundo. Y de esa manera se calcula pues fácilmente un problema. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora vamos a resolver este otro ejercicio. Nos dice, un objeto se desplaza 30 grados en 2 segundos. Calcular periodo, frecuencia y velocidad angular. ¿Qué es importante esto? Porque recuerda que yo había definido que la velocidad angular también se puede dar como el ángulo alfa sobre el tiempo. Es decir, alfa, el ángulo alfa sobre el tiempo. Nos están dando el tiempo y nos están dando al ángulo, pero hay un problema. Ese ángulo está en grados, lo debo convertir a radianes. Entonces recordemos, hacemos la operación matemática de las conversiones que ya sabemos. Vamos a decir que 30 grados, factor de conversión, recordemos que 180 grados es equivalente a pi radianes, que es importante, ángulo con ángulo se cancela y nos quedaría 30 por pi, nos daría 30 pi sobre 180. Y entonces aquí lo simplificamos, tercera de 3, 1, tercera de 0, 0, tercera de 18, 6, tercera de 0, 0, cancelo los ceros y nos queda pi sextos radianes. Entonces aquí ya tenemos el ángulo. Faltaría simplemente colocar que velocidad angular es igual a pi sextos sobre el tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo? 2 segundos. Y esto nos daría pi doceavos de radianes por segundo. Es decir, la velocidad angular la podemos escribir acá y decir que es pi doceavos radianes por segundo. Ya tenemos la velocidad angular. Para calcular el periodo pues habría que utilizar las fórmulas que nosotros estuvimos trabajando ahora. Es decir, para este caso recordemos que W era igual a 2pi sobre t. Entonces puedo pasar este que está dividiendo a multiplicar y este que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces periodo es igual a 2pi sobre W. En este caso vamos a reemplazar y decimos que el periodo es igual a 2pi, que es el valor que nos están dando, 2pi sobre W, que es pi sobre 12. Y en este caso utilizamos la ley de la oreja o de los extremos para que no se vayan a perder. En este caso sería 2, lo podemos escribir acá para que lo vean, 2pi sobre 1, todo esto sobre pi sobre 12, por si de pronto hay algún problema. Entonces 2 por 12 es igual a 24 pi, y pi acá, entonces el pi con el pi se cancela y nos quedaría que esto es 24, y como estamos hablando del periodo, entonces sería 24 segundos. Decimos que el periodo es igual a 24 segundos. Y finalmente, para calcular la frecuencia, hacemos uso del inverso del periodo, como estuvimos trabajando ahorita. Es decir, que la frecuencia es igual a 1 sobre 24, que es el inverso del periodo, y hacemos esto en la calculadora, ya es más complicadito. 1 dividido 24 nos da 0.041, o lo podemos expresar de esa manera, le dejamos así, un 24avo de Hertz, que es las unidades de frecuencia. Y de esta manera hemos resuelto este problema y terminamos pues con este video, que en el siguiente video vamos a hablar de la velocidad lineal en un movimiento circular uniforme y la aceleración centrípeta y centrífuga para los casos que sean pertinentes. Entonces nos vemos en el próximo video. Espero pues que hayan entendido este video, que fue un poco más corto. Practiquen, que es lo más importante, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.